Vamos a leer un solo versículo ahí, en Lucas capítulo 17. Ya estamos en el 17 de Lucas, ¿verdad? Vamos a leer todos, con voz fuerte y clara, el versículo 5. Amén. Son poquitas palabras, entonces vamos a decirlas con el corazón. Dice Lucas 17, 5. Dijeron los apóstoles al Señor: aumentanos la fe. Amén. Aumentanos la fe. ¿Quién de nosotros aquí no necesita crecer en fe? Todos necesitamos crecer en fe. Y hermanos, nuestro Señor Jesucristo quiere que sepamos que no tenemos un sumo sacerdote que no pueda compadecerse de nuestras debilidades, sino que fue tentado en todo. Él fue tentado en todo, pero sin pecado. Él quiere que tengamos la certeza que Él mismo nos entiende en su semejanza a nosotros los seres humanos. Hermano, Cristo Jesús siempre nos ha dejado ver que Él, para escribir este precioso libro, la Biblia, usó a hombres y mujeres de nuestra misma condición. Amén. No eran unos superhombres, eran personas como tú y yo, débiles, de carne y hueso, con virtudes y con defectos, y a veces más defectos que virtudes. Y hermano, los apóstoles no fueron diferentes a nosotros. Aquí en este pasaje que acabamos de leer, los apóstoles son los que le dicen al Señor: aumentanos la fe. Hermano, ¿qué es lo que los diferenció de nosotros en el crecimiento espiritual? Bueno, ellos tuvieron el privilegio de estar con Jesús, pero ellos se dieron cuenta de su necesidad de crecer en la fe. Yo espero que nosotros nos demos cuenta de esa necesidad en nuestra vida, de crecer en la fe. Vamos a orar y entramos en el tema esta tarde. El tema es: auméntame la fe. Padre, gracias, Señor, porque nos permites abrir tu palabra. Te ruego que obres tú y escudriñes cada corazón y lleves esta palabra con poder en nuestras vidas. Y Señor, seamos más fieles a tu palabra y crezcamos en fe, porque sin duda todos lo necesitamos. Gracias por lo que has de hacer en Cristo Jesús. Amén. Tome su lugar, hermano. Tenemos que recordar qué es la fe. Según Hebreos 11:1, es la certeza de lo que se espera, la convicción de lo que no se ve. Y hermano, la fe es necesaria para la salvación. Amén. Necesitamos tener fe. Ahora, la fe debe de estar puesta en el objeto correcto, y es Cristo Jesús. Necesitamos de fe para salvarnos, pero también, hermano, la fe es necesaria para vivir la vida cristiana. La vida cristiana no se puede vivir de otra manera que no sea por medio de la fe. ¿Está conmigo, hermano? Entonces, todos necesitamos la fe, y esa es la certeza de lo que se espera, la convicción de lo que no se ve. Pero quiero decirle, hermano, que la fe es algo susceptible al crecimiento. La fe no debe quedar pequeña, no puede quedar pequeña. La fe es susceptible al crecimiento. Ahora, si en esta porción de la Biblia los apóstoles se acercaron a Jesús y le dijeron: aumentanos la fe, quiere decir que la fe puede ser aumentada, que la fe puede crecer. Si puede ser aumentada la fe, entonces también tenemos la contraparte: puede ser pequeña. Amén. Entonces, yo no sé cuál sea el caso, pero en la Biblia nos deja ver esta situación. Por ejemplo, en la propia vida de los apóstoles. Hermano, Pedro incluso era tan débil en la fe que hasta llegó a negar a Cristo Jesús. Y él había pasado un tiempo con Cristo. Pero hermano, en esa noche en donde prendieron a Cristo, en esa noche en donde la ciudad se volvió a una locura,
en donde aquellos que le habían seguido corrieron y se escondieron, Pedro, el apóstol, el discípulo, el que estuvo siguiendo a Cristo, el que dijo: Señor, si fuera necesario, yo moriría contigo. Señor, yo no te negaré. Él mostró que en ese momento tenía una fe débil. Pero hermano, gracias a Dios que la fe de Pedro no quedó ahí. ¿Por qué? Porque algunas semanas después, el Espíritu Santo desciende sobre Pedro, y ahora ese hombre, ese mismo hombre que estuvo delante de esa mujer ahí donde estaban en el patio del lugar en donde estaban juzgando a Jesús, y que él varias veces negó a Jesús y llegó hasta maldecirlo, ahora a través del poder y la gracia del Espíritu Santo está hablando y está predicando con el mayor denuedo a favor del Evangelio de Cristo. Y en esa ocasión 3,000 aceptaron a Cristo. Qué tremendo, un verdadero avivamiento. Ahora, Pedro mostró que quizá al principio tenía una fe pequeña, pero hermano, la fe de Pedro aumentó. Hermano, hay muchas otras personas que dieron testimonio de que la fe muchas veces puede ser pequeña, pero la fe se puede fortalecer. Y me refiero a aquellos primeros cristianos, a los cristianos del primer siglo, aquellos cristianos que fueron considerados como los mártires en el primer siglo. Consideren, hermano, cómo es que iban a encontrarse con la muerte. A pesar de cualquier circunstancia, ellos iban cantando himnos en el camino. ¿Cuántos de ellos, hermano? ¿Cuántos de ellos, cuando fueron al circo romano y eran soltadas esas fieras para destrozarlos, ellos estaban tranquilos? Qué tremendo, hermano. Ponte a pensar un momento. Si nosotros hubiéramos estado en esa circunstancia, ¿cómo hubiéramos reaccionado? Amén. Cuenta la historia cómo ellos eran arrojados, hermano, en húmedos y fétidos calabozos. Ellos permanecían ahí, ¿sabe hasta cuándo? Hasta que les crecía moho en su cuerpo, siendo abandonados para que murieran de hambre. Y sin embargo, ellos morían con gozo. Ellos morían con regocijo en su corazón, con himnos en sus labios. Estos eran hombres de fe, a quien ni tú ni yo somos dignos de desatar una correa de su calzado. Ellos eran mucho, mucho más grandes que nosotros en fe. Y sin embargo, hermano, si le hubieras preguntado a cualquiera de ellos, quizá nos habrían respondido que no eran mejores que nosotros cuando comenzaron. Pero Dios, por su gracia, alimentó y cultivó su fe hasta volverse lo que fue, una fe firme, que aún estando en esa misma prueba tan difícil que después de ese siglo no hemos vuelto a ver, ellos permanecieron con gozo en medio de la prueba. Pero hermano, nuestra propia fe también es ejemplo. Creo que tanto ustedes como yo estamos conscientes de que nuestra propia fe ha crecido, y eso es lo que debe ser. Yo sé, hermano, que mi fe ha crecido. Sé que algunas veces es más débil, algunas veces crece más o se manifiesta en una manera más firme, pero yo estoy seguro de que mi fe ya no es igual que aquel primer domingo en el cual yo entré a este templo y acepté a Cristo. Mi fe ahora es más grande, ha crecido, y yo espero que tu fe también haya crecido después de que conocimos a Cristo Jesús. ¿Está conmigo, hermano? Pero ¿cómo crece la fe? Debe crecer, hermano, en primer lugar, en intensidad. Hermano, tú y yo creemos las mismas verdades bíblicas. Aquí están y han estado escritas. Creemos en las mismas promesas de hace años. Pero ahora, hermano, creemos con más vigor, con más fuerza. Amén. Y este es un ejemplo. Déjame quitarme el anillo. Por ejemplo, este anillo. Imagínate, este anillo que se me perdiera y que fuera encontrado por un niño pequeño, no sé, un niño de 3 años, y empezar a jugar con el anillo, ¿sí?
cualquier malandrín podría ir y decirle: ¿qué traes, niñito? ¿Qué traes? Y cualquiera le hubiera podido arrebatar de su mano. ¿Por qué? Porque en ese momento el niño no sabe exactamente lo que posee. Pero si ese niño, ¿sí?, se convierte en un hombre y se encuentra ese anillo y van y se lo quieren quitar, ¿cómo lo defendería? Se aferraría a él, y es lo mismo que pasaría conmigo si usted viene y me quiere quitar este anillo. ¿Por qué? Porque ya entendemos de lo que se trata, y es lo mismo con nuestra fe. Tiene que crecer en intensidad. Sí, quizá conocemos el Salmo 23 desde que aceptamos a Cristo. Quizá, hermano, conocemos el Salmo 46 desde hace mucho, pero ahora debe ser en nuestra vida que creamos más en esa palabra, con más intensidad, y hermano, que nada nos mueva de esa promesa, de ese tesoro. Entonces, necesitamos aprender a crecer en intensidad, creyendo más las promesas del Señor, creyendo más, creciendo en intensidad de la fe. Pero hermano, también la fe tiene que crecer en alcance. Al principio quizá conocemos unas cuantas verdades bíblicas, pero hermano, no debemos quedarnos ahí. En Juan 3:16, en el Salmo 23, amén, tenemos que crecer alcanzando más nuevas y maravillosas promesas a través de nuestro conocimiento. Y hermano, necesitamos crecer a la par, crecer en intensidad, pero también crecer en alcance. ¿Qué quiere decir eso? Si nada más crecemos en intensidad, vamos a estar creyendo solamente las 4, 5 o 10 promesas, ¿sí?, que tenemos. Pero necesitamos aprender más de la palabra, conocer más al Señor, y de esa manera extender y hacer crecer nuestra fe. Entonces, el conocimiento también debe de ir en una forma directa en cuanto a la intensidad de la fe. El problema es cuando nuestra fe no crece. Y hermano, Cristo nos ha dado siempre enseñanzas y ejemplos acerca de que la fe es algo que debe crecer en nuestra vida. Cristo enseña, ¿sí?, y habla acerca de que la hierba primero es espiga, después grano, y después en la espiga está llena de grano. En otro momento se nos dice a través de la palabra de Dios que somos niños y pensamos como niños y hablamos como niños, pero que cuando crecemos y nos convertimos en hombres, dejamos las cosas que eran de niños. Y ahí nos habla de un crecimiento en la fe. También en otro lugar de la palabra de Dios nos dice acerca de los hijitos, nos habla acerca de los jóvenes y luego acerca de los padres. Y esto denota también un crecimiento en la fe. Entonces, por medio de la Biblia tenemos muchos y variados ejemplos en los que, por medio de metáforas o bien de una forma, usando un lenguaje directo, el Señor nos anuncia y nos enseña a través de su palabra que el cristiano debe manifestar un crecimiento, y por lo tanto su fe también debe crecer. Pero ¿por qué debo crecer en la fe? Hay varias razones. La primera de ellas, ¿sabe cuál es? Por la incredulidad. Por la incredulidad. La fe débil puede traernos una bendición, pero la debilidad en la fe puede traernos muchos males. Amén. Ahora, la razón por la cual el cristiano a veces no crece es por la desobediencia a la palabra de Dios. Y la razón por la cual desobedecemos la palabra de Dios es porque no creemos lo que Dios dice. Quiero pensar así. Y ahí es donde hay incredulidad. Ahí van varios ejemplos. Hay cristianos que no diezman. ¿Por qué? Porque no creen que Dios puede bendecirlos. Amén. Porque no creen que Él ha dicho y va a cumplir
que va a abrir las ventanas de los cielos y va a derramar bendición hasta que sobreabunde. O en el lado contrario, porque no creen que Dios puede traer maldición a nuestra vida si no obedecemos. Y ahí de todas maneras se está manifestando una incredulidad. No estoy creyendo ni en la bendición ni en la maldición. Y eso es un problema de incredulidad. ¿Por qué el cristiano no se congrega con fidelidad? Porque no cree que la iglesia para Dios es algo importante. ¿Está conmigo? No cree y hay incredulidad. No cree que sí se está anotando un récord en el cielo y que habrá galardón en la fidelidad y que Dios sabe exactamente por qué motivo o por qué razón no estuvimos presentes. No te preocupes cuando hay una razón suficiente. Dios la conoce. Pero cuidado cuando tú sabes que pudiste estar, que pudiste hacer planes, pero nomás no los hiciste. Ahí hay incredulidad y se piensa, no es importante la iglesia. Cuidado, necesitamos crecer en fe por razón de nuestra incredulidad. Cristianos que practican el pecado, ¿por qué? Porque no creen que Dios tiene un límite en su gracia, en su misericordia, y que traerá un juicio sobre nuestra vida. ¿Está conmigo? Muchas veces hay la incredulidad por parte del cristiano y dice, no, si al cabo nadie lo va a saber, será exhibido en el cielo nuestro pecado. Amén. Entonces, ¿por qué debo crecer en fe? Porque debo desarraigar de mi vida ese pecado de incredulidad. ¿Por qué debo crecer en fe? Porque necesito santificarme. Hermano, es por la fe que vamos a creer. Y cuando creemos lo que dice la palabra de Dios, entonces vamos a practicar lo que Dios nos manda. Y nos vamos a estar separando para Dios. ¿Está conmigo? Por eso necesitamos que nuestra fe sea vigorosa, sea firme, y no podemos esperar lograr progresos en nuestra santificación, en nuestro apartarnos del pecado, si realmente no estamos buscando crecer en la fe. Hermano, ¿por qué necesitamos crecer en la fe? Hay otra razón. Porque necesitamos consuelo. Mire, póngase a pensar. Yo me he puesto a pensar todas las pruebas por las cuales hemos pasado en nuestra vida. Todas las pruebas difíciles. No me refiero a una gripa, no me refiero a la tos, no me refiero a esas cosas. No. Esos problemas que sin duda todos los que estamos aquí hemos tenido. Hermano, yo me pongo a pensar y digo, ¿qué hubiera sido de mí? ¿Qué hubiera sido de mi familia si no hubiéramos vivido ese problema en la fe? Sabiendo que Dios está al control, esperando y rogando que la mano poderosa de Dios hiciera algo. Hermano, si no hubiéramos tenido esa fe, las pruebas hubieran acabado con nosotros y nos hubiéramos encontrado deshechos en medio de la prueba. Hermano, pero ahí, en medio de la prueba, siempre a través de la fe, viene el consuelo de que no estamos solos, de que el Señor va a obrar, de que a través de un hermano nos manda el consuelo, nos manda el crecimiento en la fe. ¿Qué sería de ti, de mí, hermano, si no tuviéramos esa fe aún tan pequeña como un grano de mostaza en medio de nuestros problemas? ¿Sí me estoy explicando, hermano? Cualquier problema nos pegaría duro. No seríamos fortalecidos en las dificultades y nos sentiríamos quizá totalmente vencidos si no tuviéramos la suficiente fe. Pero sabe una cosa, hermano, necesitamos crecer en fe. Número 1, en razón de la incredulidad. Número 2, en razón de nuestra santificación por medio de la obediencia. Pero también porque necesitamos consuelo. Y en último lugar, para vivir una vida útil de servicio a Dios. ¿Está conmigo?
Hermano, vamos a entender que es un privilegio servir al Señor. Es un privilegio. Es un privilegio que tú tengas la responsabilidad de enseñar a los párvulos. Es un privilegio que tú tengas la responsabilidad de hacer algo para el Señor. Hermano, es privilegio el participar en la obra de Dios. No hay empresa que te brinde los privilegios que brinda el Señor al trabajar en su obra. Hermano, Él merece la honra, Él merece nuestro servicio, Él merece lo mejor de nuestro esfuerzo. Y hermano, Él no nos va a dejar sin recompensa. Para tener una vida de servicio útil al Señor, necesitamos crecer en fe. ¿Por qué? Porque si no, vamos a seguir involucrados en las cosas del mundo, en las cosas de la carne, y no le vamos a dedicar tiempo a la obra del Señor. Y hay mucha gente que piensa así, y le voy a decir que algunos de ellos son cristianos. No, hombre, el domingo metido todo el día ahí en la iglesia, no, yo tengo otras cosas que hacer. ¿Sí? No. Yo quiero divertirme, ¿no? Y luego mi equipo de fútbol. Y prefieren irse al fútbol el domingo en la mañana que estar en la casa de Dios. O prefieren irse al fútbol el domingo en la tarde. Mire, hay bancas vacías. ¿Por qué? Porque no han crecido en fe. No han crecido en fe. Ahora, otra pregunta. ¿Cómo puedo entonces crecer en la fe? Vamos a llegar al mismo punto. ¿A cuál? En primer lugar, por medio de la oración. ¿Qué es lo que estaban haciendo aquí los discípulos? Estaban pidiéndole al Señor. ¿Qué no es eso lo que hacemos cuando oramos? Pedirle al Señor. Le estaban pidiendo: Señor, aumenta mi fe. Aumentanos la fe. Hermano, necesitamos orar y tener vidas de oración para que nuestra fe pueda crecer. Es imposible crecer en la fe sin tener vidas de oración, sin tomar tiempo en comunión con Dios. ¿Por qué? Porque si no lo hacemos, si no nos damos ese tiempo, tantos afanes, tantas ocupaciones, tantas cosas buenas, hermano, nos van a distraer. Necesitamos tener vidas de oración. Si queremos crecer, necesitamos, hermano, fíjese, tomar en oración las promesas de Dios y llevarlas hasta su trono y decir: Señor, tú has dicho, Señor, tú dijiste aquí, Señor, tú dejaste por escrito aquí, Señor, yo estoy llegando al trono de tu gracia con esta necesidad, pero esta promesa tuya es lo que me sustenta en la petición. Hermano, nuestro texto, cuando Leti le dio el cáncer, fue el texto ahí en Juan 14:13, donde dice: y cualquier cosa que pidieres al Padre en mi nombre, lo haré. Amén. Por eso llegábamos y decíamos: Señor, tú dijiste cualquier cosa, y aquí está escrito, y tú dijiste cualquier cosa, entonces lo que te estamos pidiendo está incluido en cualquier cosa, y de ahí nos tomábamos y orábamos y clamábamos, y ¿sabe qué? El Señor hizo la obra. Y eso es lo que nos hace crecer en fe, vidas de oración. Segundo lugar, escudriñando las Escrituras. Entre más estemos familiarizados con la palabra de Dios, habrá mayor probabilidad que lo creamos. Hay personas que dicen: así como dice Dios, ayúdate que yo te ayudaré. Eso no está en la Biblia. No está en la Biblia. Necesitamos entender qué es lo que dice Dios y cómo lo dice y por qué lo dice y para qué lo dice. Hermano, entonces, si estamos familiarizados con la Biblia, habrá mayor probabilidad de que lo creamos. Si yo quiero, hermano, creer una historia actual, fortaleceré mejor mi creencia en su verdad escuchando su repetición continuamente. Por eso es indispensable que estemos en la palabra de Dios. No podemos crecer en fe si no pasamos tiempo en oración y si no pasamos tiempo en la palabra de Dios. ¿Está conmigo? ¿Qué otra cosa, hermano, nos hace crecer en fe? Esto es algo
más trivial. La comunión con nuestros hermanos nos hace crecer en fe. ¿Por qué? Hermano, nosotros podemos compartirnos experiencias y nosotros podemos decir, ¿sabes qué? El Señor hizo una maravilla con mi salud. El Señor hizo una maravilla con esta petición. El Señor contestó y suplió para esta necesidad. Y de esa manera, hermano, usted y yo, a través de esos testimonios, podemos crecer en fe. Bueno, si el Señor ya lo hizo allá, y si el Señor lo hizo por acá, y si el Señor lo está haciendo allá, pues también puede hacerlo conmigo. Amén. Porque Dios se manifiesta como un Dios vivo. Otra de las cosas que nos hacen crecer en fe es permitiendo que Dios nos moldee. No va a haber otra. El Señor prueba nuestra fe. Y la prueba como es probado el oro. El oro no puede ser refinado si no se pasa por fuego. Asimismo, hermano, nuestra fe no va a crecer si no es pasada por fuego. Necesitamos entender eso. Y aunque no nos gusta, Dios está interesado en que crezcamos en fe. Entonces, adivine qué, vendrá prueba, vendrá aflicción, vendrá esa prueba de nuestra fe. Pero hay otra cosa muy importante para poder crecer en fe. Necesitamos la oración, escudriñar las Escrituras, la comunión con los hermanos, permitiendo que Dios nos moldee. Pero hermano, necesitamos una cosa más: el poder y la gracia del Espíritu Santo. Hermano, como lo dije al principio de la vida de Pedro, su crecimiento no era tan fuerte. La fe vino en ese día del Pentecostés, cuando el Espíritu Santo viene sobre todos los que estaban ahí. Y bueno, ahora predicaban con poder, vivían vidas cristianas llenos de poder. Y hermano, vuelvo a insistir, el Espíritu Santo es el agente activo en nuestros días y es tan menospreciado. No lo buscamos, no hablamos con Él, lo contristamos, no dejamos que Él obre en nuestra vida. Hermano, necesitamos de la gracia y el poder del Espíritu Santo en nuestra vida. Pero también necesitamos saber, hermano, qué es lo que estorba el crecimiento en la fe. Bueno, haciendo todo lo contrario a lo que necesitamos hacer, dejando una vida de oración, es decir, no orando, dejando a un lado la Biblia que se empolve, abandonando quizá el servicio a Dios en un ministerio que Él nos ha dado, menospreciando, hermanos, al Espíritu Santo en nuestra vida. Hermano, no podemos perder nuestra fe si es verdadera fe, pero sí se puede perder mucho de sus beneficios si nosotros descuidamos año con año, mes tras mes, día tras día, crecer en fe. Necesitamos estar conscientes de esa necesidad, válgame la redundancia, en nuestra vida. Estamos para ello vivir cerca de Dios, estar en comunión con Él, estar en comunión con los hermanos y sobre todo obedecer su palabra. Vamos por favor a Lucas capítulo 17. Nos ponemos de pie. Lucas capítulo 17. Vamos a leer 2 versículos en esta porción. Versículo 5 y versículo 6. ¿Estamos ahí? Con voz fuerte y clara declaramos su palabra. Dice: dijeron los apóstoles al Señor, aumentanos la fe. Entonces el Señor dijo: si tuvieses fe como un grano de mostaza, podrías decir a este sicómoro: desarráigate y plántate en el mar, y os obedecería. Aumentanos la fe. ¿Cuántos podemos decir en esta noche esa frase? Señor, aumenta mi fe. Con los ojos cerrados, nadie mirando.
Los mismos apóstoles necesitaban crecer en fe. Yo pregunto en esta tarde, ¿habrá alguien aquí que puede sentir una verdadera necesidad en su espíritu, en su alma, de crecer en la fe? Yo no quiero ser igual al mes pasado. Yo no quiero ser igual al año pasado. Yo no quiero que pasen los días, los meses, los años y que mi fe no tenga un verdadero crecimiento. Señor, aumentanos la fe. Estoy pasando por pruebas, por dificultades, que la única manera de poder sostenerlas y sortearlas y salir victorioso es por medio de una fe creciente. Habrá alguien más que deja su lugar, viene al altar diciéndole al Señor: Señor, yo necesito crecer en fe. Yo necesito crecer en fe. Hermano, qué hermoso es que cada día manifestemos un crecimiento en lo espiritual. Padre, bendice, Señor, este tiempo tan especial en donde estamos poniendo esta necesidad delante de ti. Obra, Señor, te ruego en Cristo Jesús. Tome tiempo con el Señor. Tome tiempo.